La vida y la carrera de Rafael tienen mucho en común con las de Leonardo y Miguel Ángel. Fue pintor y dibujante y también arquitecto, y trabajó para príncipes y papas como ellos, y fue muy reconocido. Leonardo y Miguel Ángel influyeron sobre el arte de Rafael, que era más joven. Pintó más que sus colegas y formó un gran taller. Algunos de sus ayudantes, sobre todo Giulio Romano, llegaron a ser artistas importantes. Este cuadro de la Virgen y el Niño es de hacia 1505, cuando Rafael tenía unos 22 años. Acababa de llegar a Florencia tras formarse en Perugia, en la región de Umbria, con un importante pintor de la zona llamado Perugino. Los delicados rasgos de María y de Jesús recuerdan la pintura de este artista. La influencia de Leonardo y de Miguel Ángel, cuyo arte conoció al llegar a Florencia, se observa ya en este cuadro. A pesar de la delicadeza de los rasgos, las dos figuras son físicamente poderosas, monumentales. Las figuras forman un grupo muy compacto, con forma de triángulo o de pirámide. Rafael tomó esta disposición de las figuras de Leonardo. Esta forma de componer transmite sensación de solidez, de estabilidad. El hecho de que esto se valorase tiene que ver con el optimismo de la época. El uso de la luz para suavizar los contornos que vemos en el cuadro también procede de Leonardo. Estos rasgos delatan la influencia de otros artistas. Veamos qué rasgos son peculiares a él. Uno de ellos es la sensación de naturalidad que transmite la escena. La sensación de que el mundo que vemos es un mundo sin aristas ni fisuras. Las figuras parecen tranquilas, casi melancólicas. Sus rasgos están muy idealizados. Rafael escribió que para pintar a una mujer hermosa utilizaba una idea de esa mujer que le llegaba a la mente, una idea que es lo que intentaba pintar. Pensar en palabras que puedan describir esa idea de Rafael, el mundo ideal que vemos en sus cuadros. A mí me vienen a la mente palabras como calma, reserva, elegancia, cuidado. Nada es excesivo en el cuadro. Giorgio Vasari, un pintor renacentista conocido sobre todo por ser el escritor más importante de la época sobre pintura, hablaba de la cálida sencillez de las figuras de Rafael. Otro de los rasgos importantes de este cuadro es el equilibrio de la composición, que es muy típico del artista. Fijaros en la forma en que la disposición en ángulo de una cabeza se equilibra con la otra cabeza. La diferente altura de las dos cabezas se compensa con las diferentes alturas de los elementos del paisaje que se ven a uno y otro lado. Todo en el cuadro está calculado con mucho cuidado, y sin embargo parece completamente natural, real. Pero es un realismo que pertenece a otro mundo, a un mundo superior al nuestro. Unos 3 años después de llegar a Florencia, en 1508, Rafael fue llamado a Roma por el Papa Julio II, el mismo papa para quien trabajó también Miguel Ángel. En Roma pasó los 12 últimos años de su vida. Recibió los puestos más elevados que había para un artista, entre ellos el de arquitecto de la Basílica de San Pedro y el de inspector de antigüedades de la ciudad, con el cometido de estudiar y de hacer un mapa de los restos de la antigua Roma. Al poco de llegar recibió el encargo de pintar unos murales en la sección del Palacio del Vaticano que el Papa usaba como biblioteca privada. Esta es una de las escenas que pintó. Se conoce con el término italiano de la disputà, que quiere decir disputa o discusión. Las figuras son de tamaño algo menor que el natural. Enfrente de este cuadro hay otro similar, y el techo también está pintado. El efecto de esta escena, cuando se ve al natural, es mucho más imponente que en esta foto. Lo que vemos en la escena son grupos de figuras que contemplan y debaten sobre el misterio de la Eucaristía. Este era un asunto de gran importancia para la Iglesia de Roma, que afirmaba que Cristo está milagrosamente presente en la Eucaristía en el momento de su consagración por un sacerdote. Esta creencia deriva de las palabras pronunciadas por Cristo durante la última cena, cuando tomó el pan y dijo: «Este es mi cuerpo». Sobre un altar vemos la Eucaristía dentro de una custodia. A ambos lados del altar, grupos de personas discuten. Las indumentarias de algunos de ellos indican que son autoridades de la Iglesia. Encima del altar y de la custodia está la Trinidad. Vemos a la paloma del Espíritu Santo,
a Jesucristo y en la parte alta a Dios Padre. Junto a Cristo están la Virgen y San Juan Bautista. A los lados, sentados sobre lo que parece un banco de nubes, vemos a figuras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Un crítico ha escrito que uno de los rasgos más característicos del arte de Rafael es la lucidez geométrica de sus composiciones. Aquí lo vemos. Fijaros que hay un eje vertical muy claro situado en el centro del cuadro. Este eje lo marcan los círculos dorados que disminuyen de tamaño desde el que hay detrás de Dios Padre en la parte alta de la escena hasta la hostia que está en la custodia, pasando por los círculos que hay detrás de Jesús y de la paloma del Espíritu Santo. Además de contribuir al orden geométrico de la escena, este eje también guarda relación con el tema del cuadro. El movimiento descendente que marcan los tamaños de los círculos y que subraya el vuelo de la paloma nos transmite la idea de que el mensaje de Dios es transmitido a la tierra. Los dos semicírculos que forman las figuras en la escena marcan aún más la geometría del cuadro. Las líneas blancas del pavimento en la parte inferior convergen en la custodia y dirigen nuestra vista hacia ella. Esto nos recuerda el uso de la perspectiva lineal por artistas anteriores. En este curso vimos algo similar en una Anunciación de Botticelli. Las figuras muestran actitudes muy variadas. Me gusta especialmente una que parece asomarse por encima de una puerta a la derecha. La puerta existe en realidad, Rafael tuvo que disimularla. Se conocen unos 40 dibujos de Rafael hechos en preparación para este gran fresco, y debió de hacer muchos más. Este que veis en pantalla muestra unas figuras que finalmente el pintor no incorporó a la escena tal y como las vemos aquí. El método más habitual en esta época para pintar consistía en realizar pequeños dibujos de todo lo que se iba a incluir en el cuadro. Cuando el pintor había dibujado a su satisfacción todo lo necesario, hacía otros dibujos mayores, del tamaño que iban a tener las figuras y otros elementos en el cuadro. Estos dibujos se usaban para transferir la composición al muro, calcándolos o con algún otro método. Esta forma de trabajar cambiaría con el tiempo y los cuadros se harían de forma más espontánea. En este dibujo vemos una de las cualidades más admiradas de Rafael, su calidad como dibujante. En esa época se dibujaba con plumas de ave. La tinta se ha vuelto más marrón con el paso del tiempo. Originalmente su color se acercaría más al negro. Fijaros que bajo la ropa del hombre que está en primer plano se ve su anatomía. Esto se debe a que Rafael y sus contemporáneos pensaban que para pintar bien un cuerpo vestido, antes había que dibujarlo desnudo. Solo así se podía saber cómo caería la ropa sobre él. Muy pocos artistas en toda la historia del arte europeo han hecho dibujos de la calidad de este.